Vamos a meditar alrededor de un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 y el verso 19. Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Voy a volverlo a leer nuevamente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, podríamos asociarlo, no sé, los que han visto de pronto espectáculos aéreos o incluso algunos videos que están por allí, o esos programas de catástrofes, en donde el avión va cayendo no solamente en picada, sino que va girando, lo que llaman una barrena, que el avión va haciendo como una especie de espiral hacia abajo, porque cada vez el pecado va tomando control sobre la vida del ser humano. La palabra del Señor nos dice que cualquiera pues que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y por eso el ser humano termina haciendo cosas que no quiere hacer, porque ya ese pecado toma el control y ya no tiene la capacidad o la posibilidad de decidir. Puede que por unos días trate con su fuerza de voluntad de alejarse de aquello que le produce luego pena, que le produce vergüenza, que le produce muchas consecuencias negativas en esta vida terrenal en la que estamos. Pero tarde o temprano, esa situación supera su fuerza de voluntad y vuelve y cae. Y es ahí donde encontramos esas personas que tienen esa especie de ciclos, donde van cayendo y tratan de volver a ubicarse y vuelven, pero cada vez van de mal en peor. Pero hoy vamos a meditar, gracias al Señor Jesucristo por su santo evangelio, en el opuesto a esa situación que humanamente se presenta. Y vamos a considerar eso que acabamos de leer, asociándolo a un sueño que tuvo, y por eso llamó el nombre de este lugar Peniel. Pero más allá de esa situación, vamos a considerar que desde siempre el ser humano ha tratado de generar la forma de llegar a la presencia de Dios, pero por sus propios medios. No sé si ustedes recuerdan el relato bíblico acerca de lo que la humanidad trató de hacer para poder llegar, acercarse al cielo, a la presencia de Dios, construyendo la Torre de Babel. Y comenzaron a construir una torre y propusieron en su corazón y dijeron, no, vamos a hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. Había pasado el diluvio y había muerto mucha gente. Entonces, la gente que no quería tener una vida agradable para el Señor, comenzó a proponerse y dijo, no, vamos a construir, vamos a subir esto de forma tal que si se vuelve a inundar, pues le llegue allá hasta el cielo, porque pues es que no nos vamos a ahogar otra vez. Y el Señor entendió que el propósito de ellos era firme y que no iban a desistir. Y por eso fue que confundió las lenguas y por eso hay diferentes idiomas que hablamos en la actualidad. Porque es que todos los esfuerzos que el ser humano haga por su propia cuenta para tratar de llegar, para tratar de acceder a la presencia de Dios, son infructuosos. No pueden cumplir su objetivo. Pero como esa torre que está construyendo la humanidad, que es símbolo de todas las religiones, ponga en esa lista cualquiera, sea, entre comillas, altar al Dios no conocido. Ellos sabían que había algo más, que había alguien más. No lo conocían, pero le generaron un altar para no tener, pues, como de que él les pudiera inculpar luego por no haberle tenido en cuenta. Pero nosotros vemos que en el sueño de Jacob hay algo diferente, y es que esta escalera desde el cielo se apoya en la tierra. Es decir, el medio para recomponer la relación entre la humanidad y Dios no podía surgir de un ser humano, no podía surgir del esfuerzo o de las acciones de la humanidad, sino que tenía que descender desde el cielo. Y nosotros encontramos una declaración hermosa en el Evangelio según Juan, el capítulo 1, verso 51,
en la que encontramos la explicación de ese sueño que tuvo Jacob. Y dijo el mismo Señor Jesucristo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo mismo hizo la declaración, esa escalera con la que soñó Jacob. En esa época apenas era un sueño, un ideal, algo que se esperaba que sucediera. Pues el Señor Jesucristo vino así, mire, eso que desde la antigüedad se anunció, ahora se está cumpliendo ante sus ojos, le decía a Natanael. Es decir, que es Jesucristo el único medio para que nosotros podamos tener ese acceso, para que nosotros podamos tener la posibilidad de que nuestra relación con Dios sea recompuesta. ¿Y cómo es esa situación? ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo sea ese medio por el cual nosotros podemos tener esta bendición? Si nosotros nos devolvemos unos versos anteriores al que leímos inicialmente en Hechos capítulo 3, verso 19, el apóstol Pedro está haciendo una declaración. Cuando todos se asombraron de que por medio de ellos había sido hecho un milagro, comenzaron a mirarlos como si ellos fueran la gran cosa. Entonces, Pedro les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? En el verso 12. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro está reconociendo, miren, cualquier cosa que nosotros hagamos bien en esta vida, siguiendo a Jesucristo, no es por nuestros méritos, no es porque seamos buenos o muy piadosos, o porque tengamos mucho poder, sino porque Dios es el que está haciendo la obra en medio de nosotros. Y comienza a relatar, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Les pone de frente el nivel de valores que tenía el pueblo en ese momento, que en vez de permitir que continuara con vida alguien que solamente había hecho bienes en medio del pueblo, había sanado enfermos, había alimentado a los hambrientos, había libertado a los endemoniados. Bueno, había hecho gran cantidad de milagros en beneficio del pueblo. Pero a pesar de eso, ellos prefirieron y demandaron a Pilato que les entregara a uno que era homicida. Y entonces Pedro continúa diciéndoles, y matasteis al autor de la vida. Pero no se quedó ahí, gloria al Señor por esto. Porque a pesar de que él dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y sigue diciendo, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo no fue por la verdad, como dicen algunos, que Jesucristo murió por la verdad, porque Él es la verdad. No fue por meterse de redentor. No es como que él iba a hacer algo y se le salió de las manos el propósito, que es lo que da a la gente la impresión con eso. Ah, no, es que el que se mete a redentor sale crucificado, como que dice, no, trata de hacer cosas buenas que luego le va mal. No fue por eso. Fue porque Dios mismo lo había prometido. Fue porque Dios mismo había designado todas y cada una de las cosas que Jesucristo había de cumplir. Y son lo que los profetas y los salmos y en la ley de Moisés nosotros encontramos. Y luego de que el Señor resucita, porque este pasaje es hermoso por eso, porque nos da cuenta de que el Señor Jesucristo resucitó. Dice en el Evangelio según Lucas, el capítulo 24 y verso 47, que Él le dio una instrucción a los que habían creído en Él.
Y dice, y que se predicase. Ah, bueno, el Señor desde el verso 46 les dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Miren que es el mismo mensaje que traía Pedro. Y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, mire que el ser humano en todo momento está buscando esos tiempos de refrigerio, en todo momento está buscando esos momentos de solaz, de tranquilidad, de paz, de gozo. Lo que pasa es que tristemente los busca en donde no conviene. Muchos tratan de acallar su conciencia en medio del alcohol, muchos tratan de ocultar su tristeza, su soledad en medio de la fiesta, en medio del desenfreno, pero tarde o temprano, en la intimidad de su corazón, tienen que reconocer que hay un vacío que nada absolutamente en esta tierra puede llenar. Pero cuando nosotros hacemos caso a lo que dice la palabra del Señor, cuando nosotros obedecemos y entendemos lo que dice el Señor en su palabra, podemos realmente recibir, porque mire que dice que es de la presencia del Señor que vendrán a nuestra vida esos tiempos de refrigerio. Así que querido amigo, querida amiga que nos está escuchando, si de pronto en su vida ha habido momentos de dificultad, de dolor, de tristeza, de angustia, incluso puede que haya odio, no sabemos qué circunstancia puede haber tenido cada uno en su vida. Yo le invito para que crea en la palabra del Señor Jesucristo, de que hoy, en este momento de la presencia del Señor, está para su vida la oportunidad de tener un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso, que usted pueda sentir realmente esa paz que ha buscado por tantos lugares, en tantas partes, de tantas formas, pero que el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no sé cuántos de nosotros hemos escuchado en diferentes momentos de nuestra vida que por fin se iba a dar la paz, que ahora sí había paz, pero resulta que tristemente se cumple lo que dijo el Señor, que cuando escuchamos de paz, antes como que pareciera que se recrudece la guerra, antes como que parece que se recrudece la situación difícil. Vamos a mirar como una especie de escaloncitos de esa escalera con la que soñó Jacob y de la que el Señor Jesucristo hizo referencia en la declaración que le hizo a Natanael. Ya escuchamos lo primero, el punto de partida, y lo hemos repetido en muchas ocasiones y es posible que usted ya lo haya escuchado. ¿Qué es lo primero que debe hacer cualquier persona? Lo primero, según la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10 y el verso 17, es oír. ¿Por qué es importante oír? ¿Y qué oír? Dice la palabra del Señor que así pues que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos a alguien, cuando nosotros escuchamos de alguien, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, se va acumulando fe. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto en estos días les ha llegado un mensajito al celular, los que estamos registrados en las aplicaciones del gobierno para todo este tema de la pandemia, y ya uno lo mostraba y lo compartía con los conocidos. Cuando comenzaron a llegar esos mensajes, hay 16 personas cerca de su dirección con diagnóstico positivo para el COVID. Uno, uy, ¿cómo así? Y yo no sé si usted puede remontarse en este momento a hace unos meses, cuando veíamos esas imágenes en las noticias de China y que veíamos las calles desiertas y que veíamos a toda la gente con tapabocas cuando por ahí estaban por fuera y de pronto nos parecía como algo extraño, incluso podía ser algo jocoso. No sé cuántos de pronto y pudieron hasta hacer bromas sobre ese tema. Pero en la medida que fuimos escuchando, no, que es que se transmite por esto, no, que es que hay que lavarse las manos, no, que es que hay que eso que vamos escuchando va alimentando la fe y comenzamos a creer en eso. Muchos no creían, hoy creen. Todavía hay personas que escuchan y usted sale a la calle y los encuentra sin tapabocas, pasándose las manos por los ojos, bueno, etcétera, cualquiera de las situaciones que nos han solicitado que evitemos.
porque es una realidad. El oír produce fe en la vida de una persona. Voy a poner un ejemplo un poquito más amable. Que la hermana Laura Manuela esté considerando tener una vida con nuestro hermano Daniel, eso no fue porque a ella se le ocurrió sola, es porque el hermano Daniel en algún momento comenzó a hablarle y a decirle, y ella cree en nuestro hermano Daniel, porque si no, pues lo hubiera mandado a volar. Algo similar es lo que se produce en el corazón del ser humano cuando comienza a escuchar la palabra del Señor. Comienza a producirse en su vida la fe de Jesucristo, que es la que nos sirve para la salvación. Hay tristemente muchas personas que comienzan a escuchar y lo único que hacen es decir, no, 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 duras esta palabra, no, esto es muy difícil, no, 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 algún día, y se alejan y no permiten que la palabra del Señor termine de hacer esa obra para la que fue enviada. Sin embargo, y queda sembrada en el corazón. Y hay casos en los que al pasar del tiempo se produce el fruto para el que fue enviada. Pero cuando nosotros comenzamos a oír, y es que mire, muchos se burlan y dicen, venga, pero pues es que este señor no tiene nada más productivo que hacer con su vida. La palabra del Señor sigue diciendo, el Espíritu Santo a través del apóstol, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 21, que a él le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Y por eso nosotros predicamos por los celulares, en el metro, en la oficina, en la tienda, donde nos encontremos y tengamos la posibilidad. Alguien que quiera escuchar, compartimos esta buena nueva de salvación. Porque volvemos a insistir, es por la fe del Señor Jesucristo, que produce la palabra que Él ha enviado. Y una vez que la persona comienza a escuchar, comienza recibir esa fe que es para salvación, comienza a sentirse triste, comienza a sentir que su conciencia lo acusa, pero ya no solamente con esa tristeza que produce muerte, que es la vergüenza simplemente que produce el pecado en la vida de una persona, sino que va siendo convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa tristeza que produce la palabra del Señor en la vida de una persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, la conduce al arrepentimiento. Es decir, a sentir dolor, a entender que la vida que lleva no es agradable ante la presencia de Dios. Y esa firme convicción de querer tener un cambio en su vida. Y por eso encontramos esas dos palabras enlazadas en el texto que leímos al inicio: arrepentidos y convertidos.